Pues yo creo que no se puede, primero yo no creo en el tiempo, entonces, pero es muy larga la explicación que tendría que dar. Sin embargo, el cine y la música que se mueven en el tiempo, o que hay que entender los digeridos en el tiempo, siento que a uno le dan la razón, en el sentido en que a veces una escena sola o un plano puede llevarse un mes de trabajo si fuera necesario, y a veces nada. O una película donde al contrario lo que uno necesita es una asepsia horrible o espeluznante de sonido que casi duela no oír nada, pues al contrario, ahí lo que se gasta unos tiempos es quitando. Una producción colombiana promedio puede tener, creería yo, unos 2 días de Foley por rollo, hablando de rollos tradicionales de 20 minutos. Entonces serían unos 10 días, creo yo, sería apropiado si quiero hacer el Foley de toda la película. Quizás un poquito menos, de pronto uno lo saque en 7 días de solo grabación. A eso luego hay que sumarle edición, premezclas, etc. Pero grabando Foley, yo creo que en unos 7 o 10 días en una película de 5 o 6 rollos lo podríamos hacer. En promedio, para hacer el Foley de una película se gasta uno entre 6 y 8 semanas, yo creería, dependiendo obviamente del tipo de película, cuántos personajes hay, cuántos elementos hay que grabar, pero eso podría ser un promedio entre 6 y 8 semanas. La edición del Foley yo creo que puede ser un día por rollo, es decir, 5 días más, un día por cada 20 minutos. Voy a lo mismo, depende de qué exija una película. Si una película exige demasiado, pues debe ser demasiado el tiempo que está. Si una película exige muy poco folio o nada, pues va a ser nada. Y seguramente hay producciones que lo necesitan. Si uno va a hacer una película toda de un loco amarrado en un cuarto todo lleno de espuma y que no puede moverse, pues ¿para qué sobreactuarse, no? Si supuestamente no le llega nada de sonido de afuera y si él está quieto, si le queda difícil producir sonido. Aunque en eso también es un universo infinito, uno diría que ahí no se tomaría nada en el sonido, pero si por ejemplo hay tanto silencio como en las cuevas de Cave of Forgotten Dreams de Herzog, que bajan y se oye en el corazón, digo, si en ese mismo ejemplo que doy hipotético de la escena del loco, hay tanto silencio que se empieza a oír su circulación, que es importante cuando pasa saliva, pues se puede entonces también volver una cosa eterna, depende del carácter que uno escoja. Depende del sentido de autoría del autor, del director y del sentido de autoría del diseñador de audio. Porque si parte de él y al director le interesa más esa idea, que es para lo que uno está, ¿no? Para decidir por qué camino es más interesante, ¿no? Muchos productores piensan que es más fácil hacer el Foley, digamos, con librería, usando todos los sonidos de librería y editarlos. Digamos que para mí es una herramienta muy flexible y ayuda bastante para cierto tipo de audiovisuales, pero en una película, mejor dicho, en cine, nunca usaría ese tipo de librerías, pues a no ser que sea una situación muy específica y haya un sonido que no pueda conseguir. Pero en realidad prefiero grabar las cosas porque esas librerías que se pueden manejar por MIDI, pues tiene todos los sonidos, pero nunca van a interpretar, digamos, que los movimientos como un artista de Foley lo haría grabando. Entonces los pasos podrían empezar a sonar un poco estáticos, no tendrían, digamos, que las dinámicas que tiene el actor en la película y el artista de Foley grabando. Entonces pienso que es más natural y muchísimo mejor para una película que haya un artista de Foley grabando a que haya un editor, pues digamos que usando sonidos de librería. El recurso de efectos grabados como Foley y luego controlados por MIDI, pues es muy útil. Yo lo uso algunas veces, por ejemplo, para poner pasos, pero lo que es clave allí es tener suficientes pasos, es decir, no tener 2 pasos como izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha en 2 teclitas del controlador, sino tener muchísimos pasos. Y entonces voy a tener, no sé, hablando musicalmente, voy a tener 2 octavas de pasos y la mitad del teclado lo tengo para pasos de hombre y la otra mitad para pasos de mujer, o por decir algo así. Entonces tengo muchísimos pasos y los uso. Entonces yo creo que es un buen recurso y la calidad puede estar pues comparada con hacerlo en vivo cuando yo no tengo el muy buen actor Foley y el muy buen estudio Foley. Entonces yo creo que sí es un recurso útil que agiliza las cosas y aporta sobre todo
a la película. A veces a mí me gusta hacer mi propia librería, es decir, yo voy y grabo en algún lugar los pasos o grabo lo que necesito en Foley y luego lo asigno al sampler, lo cual es muy fácil de hacer y luego lo puedo reutilizar en la película, me agiliza el tiempo y queda mejor la película.